Bienvenidos a la clase de reparación de celulares. En esta quinta clase lo que vamos a ver es la soldadura en estos dispositivos. ¿Sí? Vamos a ver tanto la soldadura básica como la más avanzada, ¿sí? Que se realiza con la estación de soldado. La básica lo vamos a hacer obviamente aprendiendo a manejar el soldador, ¿sí? Acá tenemos un soldador marca Full Energy, ¿sí? De 30 watts. Acuérdense que de entre 30 a 40 watts es la potencia que necesitamos, no más. ¿Qué más? A ver, vamos a necesitar cinta Kapton para la protección, ¿sí? De los componentes. Estas herramientas ya las estuvimos viendo en la primera clase, pero bueno, vamos a hacer un recordatorio. Estaño, ¿sí? Estaño 60-40, ¿sí? Acuérdense también de pinzas de Bruselas. Ahora vamos a ver el trabajo que vamos a realizar con estos materiales. Flux, en este caso tengo de Delta, que es un flux básico. Nos va a permitir algunas soldaduras, como por ejemplo pin de carga. Un alicate para cortar, por ejemplo, hilos de cobre, ¿sí? Cuando vamos a hacer un puenteo. Este hilo de cobre ustedes lo pueden sacar, por ejemplo, de un motor, de algún componente pequeño. Como puede ser, por ejemplo, esto es de una lectora de CD-DVD. También vamos a necesitar malla de soldante. La malla de soldante también vamos a ver cómo se utiliza. Nos va a permitir la limpieza de la soldadura. Y una base, ¿sí? Como la que ven acá, para sujetar las placas y realizar un trabajo correcto. En principio, esto es lo básico. Después vamos a ver la estación de soldado también. Bienvenidos. En este caso vamos a realizar una soldadura simple para ir viendo los materiales que vamos a necesitar y cómo los vamos a utilizar. Bueno, primero antes que nada, en esta placa ya estamos utilizando el sujetaplacas, ¿sí? Yo lo dejo de forma inclinada como para que pueda tener un ángulo como para poder trabajar correctamente, en este caso sobre el micrófono. ¿Sí? Acá tenemos un micrófono en esta placa de tablet, que es un micrófono genérico, ¿sí? Se van a dar cuenta porque normalmente son redondos, ¿sí? Y vienen con dos cables, uno rojo que es el positivo y uno negro que es el negativo, ¿sí? Para retirar cualquier componente siempre trabajen con un poquito de flux, ese les va a permitir a ustedes soldar mejor. Muy poco, ¿sí? Eviten el exceso porque ese exceso de flux se puede ir a otros componentes y desoldarlos, por la temperatura que vamos a ejercer en la zona. Con el soldador lo que vamos a hacer es retirar el componente, ¿sí? Vamos a sostenerlo con la pinza de Bruselas y vamos a ir desoldando. Apoyamos simplemente, yo lo que hago en este caso, como son soldaduras muy chiquitas, sueldo las dos a la vez, ¿sí? Las desueldo las dos a la vez, ¿sí? Acuérdense que las soldaduras tienen que quedar así como la ven ahí, lisas y homogéneas, de color plateado. Si soldamos algo ahí va a ser más difícil de que se salga, ¿sí? Tratemos de evitar, por ejemplo, el exceso de estaño. Si vamos a soldar y nos queda, por ejemplo, un puente, que es lo que voy a hacer ahora, voy a poner un poco de estaño en la zona. Y me llega a quedar eso, por ejemplo. Puedo generar un cortocircuito. Entonces, para limpiarlo, lo que voy a utilizar es la malla de soldante, ¿sí? La malla de soldante se encarga justamente de eso.
¿Ven el lado plateado? Bueno, justamente estuvo actuando la malla, absorbiendo el exceso de estaño. Ese exceso a veces puede hacer efecto contrario, ¿sí? Que nos siga estañando más de lo que queremos. Lo vamos a cortar y con estaño o malla nueva, ¿sí? Con malla nueva vamos a apoyar sobre lo que queremos absorber y arriba el soldador ejerciendo cierta presión. Ahí lo ven que se está tornando de color plateado. Eso significa que está absorbiendo el estaño. Ese es el trabajo de la malla. Simplemente apoyan y ejercen un poco de presión en la zona. ¿Sí? Ahí estoy acomodando un poquito. Y ese flux, ese resto que no me deja ver bien el resto de componentes y pistas, lo voy a limpiar con un poquito de alcohol isopropílico y un cepillo. ¿Sí? Vamos a mojar, aunque sea un poquito, el cepillo en el alcohol y vamos a limpiar esa zona. ¿Sí? Vamos a tratar de limpiarlo lo mejor posible. Usen alcohol isopropílico porque el alcohol isopropílico es para todo el tema de electrónica, ¿sí? Para la limpieza de plaquetas, no deja rastros, no deja humedad y limpia en profundidad, mejor que el alcohol común, ¿sí? O el alcohol etílico. Ahí nos quedó. Bien, vamos a volver a soldar y para soldar lo que vamos a hacer es, si ven que las soldaduras les falta un poco de estaño, calentamos un poquito la zona y ponemos una gotita. ¿Ven? Las soldaduras homogéneas y lisas, plateadas. Yo lo que voy a hacer ahora es volver a colocar el micrófono. ¿Cómo lo hacemos? Calentamos la pista, ¿sí? Ponemos una de las patas del componente, volvemos y colocamos la otra pata, ¿sí? Calentamos, muy bien. Traten de que la soldadura quede lo más homogénea posible. Así sostiene fuertemente el componente, ¿sí? Muy bien, esto sería lo básico, ¿sí? Practiquen en sus casas, ¿sí? De soldar y desoldar componentes básicos, que normalmente son de 2 patitas, ¿sí? 3 patitas o 3 terminales. Practiquen con eso, con el lápiz, para después avanzar un poquito más a lo que va a ser, por ejemplo, ahora voy a cambiar un pin de carga. En este caso vamos a retirar un pin de carga con el lápiz. ¿Sí? Es un trabajo que es un poquito más difícil, ya que tenemos que lograr que todo el componente tome temperatura para poder retirarlo, ¿sí? Y con el soldador cuesta un poquito más, no es lo mismo que con el aire a la estación de soldado, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, antes que nada, vamos a poner flux en la zona, ¿sí? Vamos a poner en los costados y la parte de atrás del pin. Vamos a tratar de rodearlo completamente, no en exceso, pero que tenga, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es estañar todo el pin
para poder aflojarlo, ¿sí? Vamos a apoyar el soldador en la parte de atrás, vamos a ir poniendo estaño, ¿sí? Vamos a ir como pintando al soldador, al pin con el soldador, para que haya más superficie en el cual tome temperatura el pin, ¿sí? Cuanto más superficie de estaño tengamos, más fácil va a ser retirar el pin, ¿sí? Seguimos dando temperatura al pin y tenemos que ir tanteando con la pincita de Bruselas cuando afloja, ¿sí? Vamos separándolo de a poco, que siempre tenga una temperatura constante el pin, ya está aflojando. Nosotros total lo que vamos a hacer es colocar un pin nuevo, ¿sí? Tratemos también los componentes de atrás, las pistas de atrás, de que estén bien bañadas en estaño para que no se dañe ninguna pista, ¿sí? Ya más o menos vemos, está saliendo. Y procedimos a retirar el pin simplemente con lápiz y estaño, Esto después lo vamos a limpiar para poner el pin nuevo, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a limpiar? Sí, como ya vieron, con la malla desoldante, ¿sí? Con la malla desoldante vamos a poner, ¿sí?, también un poquito más de flux para poder trabajar, ¿sí? Lo vamos a poner, si quieren, sobre la malla, sobre las soldaduras, Procedemos a agarrar el lápiz, limpiamos un poco la punta, ¿sí? Y vamos a apoyar la malla e ir absorbiendo el estaño que está en exceso, ¿sí? ¿Ven cómo va limpiando? Se nos va a hacer más fácil también colocar el nuevo. Muy bien. Vamos limpiando toda la superficie. Y ya tenemos para colocar el nuevo pin. Quedaron los orificios donde va el amarre del pin ya totalmente libres, o sea que vamos a poder calzar el nuevo pin sin inconvenientes. Procedemos a buscar un pincito, ¿sí? Traten de buscar siempre el pin que sea para la marca. Hay muchas compatibilidades, ¿sí? Pero bueno, en principio cuando uno recién arranca va a buscar para el modelo, ¿sí? En este caso un J6, y el pin es exactamente el mismo que para un J7 Prime, por ejemplo, ¿sí? Vamos a agarrar un pin nuevo, tomamos este nuevo pin y ya lo podemos calzar, ¿sí? Como está todo limpio, calza perfectamente, Una vez que calzó, lo que vamos a hacer es proceder a estañarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Colocar un poquito de estaño en cada uno de los amarres
y tratar de soldarlo correctamente. Perfecto. Vamos soldando. Disculpen. Muy bien. No es necesario poner exceso de estaño, ¿sí? Trabajen siempre con lo justo. Muchas veces hay pines que están, a la hora de volver a ensamblar el equipo, están demasiado justos y un poco de estaño, una pelotita de estaño dando vuelta, no quede o no calce perfectamente la placa. Bien, ahí lo que tenemos que hacer es reforzar, a ver si lo llegamos a ver, los contactos, ¿sí? Uno por uno, en donde va a pasar tanto la corriente para la carga como los datos. Obviamente esto lo vamos a limpiar con un poquito de alcohol isopropílico y también un cepillo, ¿sí? Para que quede perfectamente colocado el nuevo pin. En este caso vamos a ver cómo cambiar un micrófono, ¿sí? Sin contar con la estación de soldado. Lo que vamos a hacer es retirarlo raspando una zona porque tenemos que dar un calor, ¿sí? Acá tenemos el micrófono. Normalmente siempre lo van a encontrar cerca del pin de carga. Por eso también uno de los problemas a la hora de cambiar un pin es que por exceso de temperatura también dañamos el micrófono. Este micrófono lo vamos a sacar dando temperatura en la placa directamente. Como la placa viene con un recubrimiento, ¿sí? Que es el PCB, es como que aísla a la placa del exceso de temperatura hasta una determinada, ¿no?, temperatura. Entonces, para poder aflojar las soldaduras de este micrófono, nosotros lo que tenemos que hacer es cerca, ¿sí?, con un cúter, por ejemplo, un escalpelo, cerca de la zona del micrófono, vamos a raspar la placa, ¿sí?, para que quede descubierta, ¿sí?, lo que sería el cobre de la placa. Muy bien. Y ahí vamos a proceder a poner un poquito de flux, un poco, una cantidad mínima, y con el soldador, con el lápiz soldador más una gotita de estaño, procedemos a dar temperatura en esa zona. Vamos a pintar un poco, ¿sí? Entonces ahí va a absorber el estaño, la pista, al descubierto, y si calentamos,
Vamos a calentar también las pistas que están cerca, o sea, la del micrófono. Y cuando vaya tomando temperatura, vamos a poder correr sacar el micrófono. ¿Sí? Esta técnica, tengan cuidado nada más de no enganchar o romper alguna pista, ¿sí?, que tenga alguna función importante, ¿sí? Traten de no raspar mucho tampoco, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es colocar el nuevo, ¿sí? Si en ese caso fuera el nuevo, simplemente lo que tenemos que hacer es colocar en la posición el nuevo pin y vamos a dar temperatura apoyando, ¿sí?, el soldador. Esto va a hacer que ¿ven como que se movió solo? Bueno, se acomodó el micrófono. Y si esperamos unos segundos a que enfríe, vamos a ver que ya está colocado. ¿Sí? Esta sería la técnica para sacar sin estación de soldado un micrófono, ¿sí? O algún otro componente también pequeño en el cual podamos calentar la zona y pueda salir fácilmente. ¿Qué va a pasar? Es desprolijo el trabajo, ¿sí?, pero efectivo. Si ustedes no cuentan con la estación todavía, este método los va a ayudar mucho. En este caso vamos a ver cómo sacar componentes, en este caso un pin de carga, con la estación de soldado. La temperatura ideal para sacar con la estación de soldado son 360 grados, ¿sí? No importa la estación, la marca que tengan, ¿sí? Busquen esa temperatura en el aire caliente. Colocan 360 grados y el secreto acá, para no mover muchos componentes ni dañar nada, es poner el flujo de aire bajo, ¿sí? Según el equipo, ¿sí?, algunos van a tener una numeración, otros por ahí no lo tienen, ¿sí? Entonces traten de tenerlo más o menos de la mitad del flujo de aire para abajo, ¿sí? Que no sea fuerte el aire, porque lo que puede hacer es sacar otros componentes mucho más pequeños y que vuelen directamente, ¿sí?, que los perdamos y no podamos volver a colocar, ¿sí? Si ustedes van a hacer trabajo de lo que es trabajo con la estación de soldado, lo que tienen que hacer siempre es cubrir, ¿sí?, los componentes que pueden ser potencialmente dañados con cinta Kapton, ¿sí?, la famosa cinta, con un pedazo de esta cinta vamos a cubrir, tiene que envolverlo bien, ¿sí?, que quede bien sellado la placa alrededor de lo que quiero sacar, en este caso el pin, ¿sí? Traten de, la cinta Kapton lo que tiene es que no tiene mucha adherencia, entonces yo lo que hago normalmente es dar una vuelta completa a la placa para que se agarre mucho mejor. Entonces, con el aire 360 grados y el flujo bajo, ¿sí?, medio bajo, ponemos un poquito de flux, ¿sí?, en el componente, muy poco, simplemente para que afloje, tome temperatura más rápido, y vamos a darle, ¿sí?, acercamos en forma circular,
Vamos tanteando, siempre tanteen, fíjense de que se afloje. Una vez que aflojó, ahí pasamos a retirar el pin, ¿sí? No tiren, o sea, si tienen el pin y le dan calor directo y tiran, y por ahí no aflojó la soldadura, ¿sí? No se derritió completamente, podemos arrancar pistas, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Ahora, ¿cómo colocamos el nuevo? Con la estación y muy rápido, ya que hay que practicarlo bastante. Yo lo que hago normalmente es darle un poquito más de estaño, ¿sí? Con un lápiz si quieren. En este caso ya tiene a los costados, así que va a derretirse. Doy calor a las pistas, porque no le quiero dar el calor directo al nuevo pin. Y cuando ustedes ven que las soldaduras están plateadas, muy plateadas, que brillan, significa que ya están líquidas. En ese momento, sin dejar de dar calor, vamos a colocar el nuevo pin y hacemos una presión rápidamente. Esperamos que se enfríe, seguimos dando la presión con la misma pinza de Bruselas y ya tenemos el nuevo pin colocado. Como en este caso falta estaño, ¿sí? Se lo podemos dar con el mismo lápiz para asegurar la soldadura, ¿sí? Una vez que bajamos, el pin se agarra en todos los amarres que tiene el pin y también las pistas de comunicación y corriente, ¿sí? Yo normalmente hago eso y después hacemos un repaso con estaño para que quede mejor agarrado el pin, ¿sí? Si ustedes ya están, digamos, duchos con el tema del lápiz, les va a ser tan fácil como utilizar la estación de soldado, el lápiz como puede ser la estación, eso cada uno lo va a ir viendo, manejando, ¿sí? La estación es mucho más rápido y no solo para cambio de pin de carga. Yo normalmente lo que hago es, digamos, usar las dos cosas, ¿sí? Tanto yo lo que hago es con la estación sacar el pin, porque se me hace más rápido, y con el lápiz sueldo el nuevo, ¿sí? Eso cada uno lo va a ir viendo, lo puede ir combinando, pero va a quedar, digamos, al criterio de cada uno según cómo se vaya manejando, cómo se va desempeñando con las diferentes técnicas. En este caso vamos a ver también cómo sacar el micrófono con la estación de soldado. La misma temperatura que hablamos anteriormente con el pin, ¿sí? Vamos a trabajar con 360 grados y el aire también, no muy alto, ¿sí? De la mitad para abajo, para que no haya, ¿sí? Voladura de componentes. Acuérdense siempre de, si hay muchos componentes sensibles en la zona, cubrirlos con la cinta Kapton. Si usan el aire muy bajo no va a ser necesario, pero bueno, tienen que tener práctica encima. Para evitar problemas vamos a utilizar la cinta, ¿sí? Si no estamos todavía con mucha práctica encima, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es dar calor en la zona y ya tenemos el componente para cambiar. Lo mismo que con el pin, ¿sí? Si quiero poner el nuevo, en este caso vamos a poner el mismo, simplemente caliento un poquito la zona y voy a colocar el nuevo. Esperamos unos segunditos y ya tenemos
colocado el micrófono, ¿sí? Tiene que ser un trabajo rápido, porque si van a poner uno nuevo, si estamos mucho tiempo dando calor, el nuevo micrófono lo vamos a dañar, ¿sí? Otros componentes también van a poder sacar, ¿sí? Y van a poder sacarlo sencillamente, como por ejemplo un botón, ¿sí? La misma técnica vamos a utilizar, ¿sí? Un botoncito, por ejemplo, de encendido. Este botón de encendido nosotros lo vamos a poder remover también utilizando la misma técnica que con el micrófono, con el pin. Acá en este caso tenemos botón de encendido de este equipo, y vamos a trabajar también con 360 grados. Acuérdense siempre de cubrir si no están todavía seguros, ¿sí? Y en este caso muevan, ¿sí?, rápidamente el botón, el aire para sacar el botón, porque tiene componentes plásticos. Si nosotros damos la temperatura muy fija, a eso lo vamos a quemar. A este botón lo quemamos, ¿sí? Obviamente lo vamos a reemplazar, así que eso sería lo de menos. Pero para el nuevo, ¿sí?, lo primero que tienen que hacer es, ahí salió, darle el aire caliente rápido para que no se derrita, ¿sí? Como pasó en este momento, por suerte, ¿sí?, no se derritió. Para poner el nuevo, lo mismo. Calentamos las pistas, rápido movemos, ¿sí? Una vez que se derrite, ponemos el nuevo botón. Obviamente no es tan sencillo, porque tenemos que hacer calzar, ¿sí?, dos encastres que tiene el botoncito. A ver si lo llegamos a ver. Tiene como dos patas que tienen que coincidir en este lugar, ¿sí? Así que vamos a ir de vuelta y vamos a tratar de colocarlo. Se puede dar el calor por abajo también, cada uno lo va viendo a su manera, pero más o menos la técnica es la misma, ¿sí? Esperar que se derrita para poner el nuevo botón, ¿sí? Acuérdense, siempre protejan con cinta Kapton. Movemos rápido. Esperamos que se fríe y ya tenemos colocado el botón, ¿sí? Ahí está. Bueno, después yo normalmente de poner el botón me fijo si quedó bien sujeto. Si ustedes ven que le falta un poquito más, pueden dar el calor, por ejemplo, por abajo, ¿sí? Para el cambio de componentes, ¿sí?, electrónicos ya en placa, primero, antes que nada, bueno, tenemos que saber el tema de electrónica para la detección de fallas, saber qué componentes están dañados, ¿sí? Y con la identificación ya obviamente el cambio de estos componentes, que son muy pequeños, ¿sí? Por eso también es llamado microelectrónica en celulares. El tamaño de estos componentes es muy ínfimo, entonces vamos a requerir de bastante precisión
y normalmente va a ser más fácil trabajar con la estación de soldado, ¿sí? Por ejemplo, yo a la hora de remover estos componentes, o estos circuitos que vemos acá, con lápiz quizás lo pueda remover, pero a la hora de soldarlos vamos a estar en una dificultad. Entonces nos va a convenir siempre trabajar con la estación de soldado. Lo mismo, ustedes lo que tienen que hacer es trabajar 360 grados con la estación, el aire no muy fuerte, ¿sí? De la mitad para abajo de la graduación. Vamos a trabajar con flux, obviamente, siempre. Y si no estamos cancheros todavía con el tema de la soldadura con la estación, nos conviene cubrir con cinta Kapton alrededor del componente, ¿sí? Lo que vamos a hacer entonces es darle calor en la zona. Yo también acá la técnica que aplico es de mover el componente. Si el componente se mueve, significa que ya está para sacar. Muchas veces también lo que sucede es que algún componente por ahí falla porque tuvo un golpe y se desoldó. Entonces lo que vamos a hacer es un reflow, ¿sí? Así se llama el método. Sería resoldar justamente el mismo componente sin sacarlo. Ahí va. Movemos, tratamos de no dar directo. Podemos sacar el componente tardamos un poco más en sacarlos porque tiene una masa, o sea, un GND o tierra de lo que sería integrado a la placa, muy grande, muy extenso, ¿sí? Por eso es importante no desesperarse, tratar de usar la temperatura adecuada, pero no pasarnos, porque podemos romper este componente si es que lo tenemos que volver a soldar o poner en otro componente, en otra placa. Y cuando se empieza a mover es porque esta zona, ¿sí?, ya se empezó a ablandar. Si tiramos, podemos arrancar cualquiera de las terminales del componente, ¿sí? A la hora de colocarlo, ¿sí?, igual ponemos un poquito de flux también, pero también tenemos que respetar la posición del componente, ¿sí? Acuérdense que estos integrados vienen con una posición. Vamos a encontrar un punto en este componente, si lo llegan a ver, izquierda abajo, ¿sí?, en una esquina del componente tenemos un punto. Ese punto es la primer patita del componente, ¿sí? En este caso iría de este lado. Lo que vamos a hacer es también calentar nuevamente. Y tenemos que hacer que coincida
todas las patas. Perfecto. Lo mismo con los componentes pasivos, ¿sí? Pasivos serían los capacitores, ¿sí? Resistencia, diodos y demás componentes. Que bueno, en un segundo nivel vamos a ver un repaso justamente de todo lo que es la electrónica. Pero bueno, también tenemos que tener precisión tanto como para sacarlos como para volver a colocarlos, ¿sí? Ya como hay flux en la zona no le agregué más. Dependiendo del componente a veces tenemos que poner un poquito más, un poquito menos, pero traten de no excederse con el flux, ¿sí? Porque te puede sacar otro componente del lugar. Traten siempre de hacerlo más prolijo y bueno, tratar de dejarlo lo más correcto posible el componente en su posición.